¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Originalmente Santi. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Ya lo tuvimos con nosotros en un primer episodio y está con nosotros el señor Mario Flores Pedraza, presidente de la Coparmex Tamaulipas. Señor Pedraza, ¿cómo está esta mañana? No, muchas gracias, Santi, a ti por la invitación y, pues bueno, dispuestos aquí a platicar cualquier cosa que quieras que platiquemos. Perfecto. Pues yo creo que uno de los temas que estaría bueno para empezar es la creciente alta de casos de COVID-19. Ah, En la primera entrevista que tuvimos fue el tema principal, ya que en ese entonces había muchas iba empezando el regulaciones. COVID, ¿no? Así como fue Ajá. en el 2019, 2020, ¿cuándo fue la entrevista esa? Sí, en 2020. 2020. Ajá. Llevamos poco y había muchas restricciones y estábamos hablando mucho del, de que estaban cerrando la economía y pues decíamos, ¿qué importa más? ¿La economía o la salud? Pero pues era un círculo vicioso que estábamos teniendo porque pues, la gente necesita salir a trabajar. La mayoría de los mexicanos no se pueden dar el lujo de no parar de trabajar un día. Si no salen, pues no tienen ingresos y no pueden adquirir algún alimento para poder comer durante ese día. Entonces, por esa situación, estábamos en una situación muy compleja. Las empresas estábamos en una situación muy, pero muy compleja. Cuando empezó el COVID, no teníamos ningún precedente. Hace 100 años, el último virus que habíamos tenido en 1920 y tantos, ahí cuando en España que hubo un virus muy fuerte que hizo un pandémico grande, este, y pues en el México moderno, en el mundo moderno, pues no teníamos referencia alguna de cómo actuar ante una pandemia, por lo que nos agarró desprevenidos. La iniciativa privada no supimos rápido cómo reaccionar ante este suceso. Pero El, ahí, disculpe que lo sí. interrumpe, ¿había manera de reaccionar rápidamente? No, no sabíamos, no Ajá. existía la manera de qué hacer, no teníamos ni la menor idea del virus, o sea, no teníamos ni la menor idea de qué estaba pasando en materia de salud, los contagios, si te contagiabas, si no. Veíamos que nos pedían que pusiéramos tapetes sanitizantes en los negocios y pues, yo veía que en España o en Francia o en Belice, no sé, eran medidas que no tomaban, ¿verdad? Eran arbitrarias a una decisión de una Secretaría de Salud estatal o federal que estaba pasando aquí en México. Por lo tanto, había muchas incongruencias. Al principio, pues podíamos entender que no tuviésemos no estuviésemos preparados para recibir el COVID, cómo ver el tema de los colaboradores dentro de las empresas, si mandarlos a las casas o que vayan a trabajar, pero pues, si no trabajan no tenemos cómo pagarles, si hay unos bonos solidarios por parte del gobierno que apoyen a las empresas para que puedan seguir manteniendo el empleo en México. Mira, en México hay alrededor de 20, 21 millones de mexicanos que están asegurados en el Seguro Social, que impactan alrededor de casi 50 millones de personas. O sea, la persona que trabaja, hijos y todo, bueno, impactan en mucha gente. Y eso es la formalidad en México, son los trabajos formales. En México hay alrededor del 46-47% de las actividades económicas son formales. Y todavía tenemos arriba del 50, más o menos, es muy similar, 47, 48 y 51, 52, 53 informal, pero todavía falta mucho entrar a la formalidad para que todas esas personas, uno, tributen, tenga más dinero el gobierno para pues, a lo mejor más programas sociales o a lo mejor para más obras de infraestructura o a lo mejor pues, para mejores tratados comerciales y y también que estas personas que trabajan tengan prestaciones el día que se retiran. Estas personas, las que están en la informalidad, el día que su cuerpo ya no puede permitirles ir a trabajar a su centro de trabajo, o donde estén trabajando, o a lo que vendan en la calle, o en el lugar donde vendan, si no están en la formalidad, pues quién, cuando ya no puedan trabajar, pues quién los puede ayudar, un fondo de retiro, un fondo de pensiones, un fondo de vivienda, no tienen. Entonces, aquí el chiste es tratar de incorporar a más gente al sector productivo. Y ahora, ¿cómo ha visto actualmente tanto gobierno estatal, gobierno federal? ¿Planean volver a hacer estas restricciones o ya no existe la posibilidad de que se vuelvan a plantear? Mira, hay mesas de seguridad, hay mesas de salud que pasan cada 15 días. Hay una en el municipio y una en el estado. Esas mesas le integran eh, personal
del municipio, personal del estado, personal de dependencias federales, personal de salud, de federal y estatal, hasta Guardia Nacional, hasta entes de seguridad, uno que otro empresario, sobre todo en temas de comercio y turismo, y las integra en estas mesas. Cada 15 días hay un documento que sacan con las nuevas restricciones o con que liberan restricciones. Estas restricciones, yo en lo personal las he criticado mucho durante todos estos 3 años ya de COVID, porque al principio se puede entender que no haya la información necesaria para poder, eh, para poder solventar los problemas de salud y de los virus que iban creciendo y el tema del trabajo pues, tantos padecimientos y tantos contagiados, lo entendemos, no hay información. Pero ahorita 3 años que sigan con medidas de que a los restaurantes pueden ir el 75% de capacidad. ¿Qué es el 75% de capacidad? O sea, de cada 4 meses quito una, eso vendría siendo el 75% de capacidad. ¿Quién lo revisa? La COEPRIS. Bueno, la COEPRIS va y te revisa, pero pues bueno, ¿cómo saben cuál es el 100% de capacidad? Si tenía 30 mesas, pues bueno, ahora voy a tener el 75% de ellas. Si tenía 40 mesas, ahora son 30. Es que en 30 no pude hacer la conversión rápida. Sí, Pero, no, no, pero, eso es válido. pero en 40 mesas, pues bueno, ya tengo 30. Entonces, todo eso, Santi, ¿quién lo revisa? ¿Cuántos agentes hay que vayan a tantos lugares? Las fondas la revisan. El restaurante formal sí lo revisan, pero la fonda no. Entonces, hay muchas incongruencias, hay muchas inconsistencias. Nunca se hicieron, ahorita ya debiese haber estudios de que entre más restricciones, los estados con más restricciones tienen más contagios o menos contagios. Los estados con menos restricciones, mínimo en el norte del país, con menos restricciones, son estados que tienen menos contagios en porcentaje a su población. Entonces, pues bueno, si vemos que hay un estado que se están poniendo muchas restricciones, eh, eh, eso no es síntoma de que vaya a haber menos contagios y menos decesos del COVID. Es la realidad. Y ahora, parece curioso de que en un mundo tan globalizado, tan avanzado, actualizado, como lo querramos ver, siga habiendo este tipo de enfermedades o inclusive fenómenos naturales que lleguen a poner en jaque a nuestro planeta, como fue la pandemia del COVID-19 y como lo está haciendo ahorita el problema del agua, no solo en Victoria, no solo en Tamaulipas ni en México, sino en todo el mundo que lo está viendo esta escasez de agua. Entonces, de repente te pones a pensar cómo es que podemos estar en cierta manera preparados o en realidad nunca vamos a poder estar preparados ante estos fenómenos naturales o de salud, ¿no? Mira, lo que estamos viviendo es sin precedentes. La era actual en el mundo le hemos llamado el antropoceno. ¿Y qué es el antropoceno? El hombre en el centro. Es la primera vez que el humano puede alterar las condiciones del mundo que lo rodea, o sea, de la Tierra. Nunca había pasado esto en la historia de la humanidad. Esto a través, desde la primera revolución industrial, y ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, que la huella de carbono que hemos dejado en el mundo ha aumentado muchísimo. Ahora, el mundo se calienta y se enfría, ha habido glaciaciones, el Sahara fue mar, aquí Victoria fue mar también, Victoria. Si tú vas allá al Huizachal y a todas esas zonas de la Sierra Madre, pues vas a ver el paso de las eras geológicas, la Paleozoica, Jurásico, todo se ve claramente en las rocas. A mí porque me gusta algo de geología y minería, entonces sé tantito de ese tema. Sin embargo, sabemos que el mundo cambia. Hubo un tiempo, la Pangea, donde toda la tierra en el mundo estaba unida. Ahorita, pues, vemos que hay pues, pedazos de tierra acá, donde están los continentes asiático, europeo, África, Australia, acá América, y grandes zonas de agua, los océanos, y de repente se juntan, de repente, pues, somos ínfimos. Vivimos 80, 90 años, el mundo tiene 4.500 millones de años de existir. Entonces, somos como una mosca que dura una hora en relación a nuestras vidas. Somos la mosca de la Tierra, ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta y no nos percatamos de que el mundo cambia. Sin embargo, ahorita que vivimos en el antropoceno, vemos que están pasando siempre máximos históricos, siempre, todos los años vemos
este es el máximo histórico de calor en el polo ártico. Esto es el máximo histórico de que no llueve en tanto tiempo, o de que las placas tectónicas no se han movido, o que está cambiando el mundo. Y eso también es por la huella de carbón que estamos dejando. Estamos acelerando el gran proceso. La huella de carbón, no soy experto en temas ambientales, pero pues, podemos ver simplemente, no ha llovido en cuánto tiempo y cuando estaba pequeño, pues llovía. Y ayer como se hizo fiesta en Nuevo León, o sea, Sí. mucha gente andaba de, wow, ya, por fin lluvia, a ver si ya soluciona un poco el problema de la sequía. Ahora, los problemas naturales, te lo voy a explicar, son como los impuestos. Cuando suben un impuesto ya nunca lo vuelven a bajar. El problema que estamos teniendo de problemas de agua, el problema que estamos teniendo de problemas de virus y todo eso, cada vez hay que cuidarse más porque es bien difícil revertir todos esos procesos. Claro que está en nuestras manos, pero ¿cómo se organizan 8.000 millones de personas? Aparte, el... ahorita si quieres nos metemos en temas de política, si quieres, y podemos hablar de ideologías de izquierdas, de derechas y lo demás. Ahorita, independientemente de izquierdas, de derechas, de lo que exista, de la forma en que tú puedas ver el mundo de manera política o económica, si económica, economía lineal, economía circular, como tú lo quieras interpretar, en este mundo globalizado en el que vivimos, vivimos en un tiempo en el que usamos y tiramos, usamos y tiramos, usamos y tiramos. Ha habido intentos en la Unión Europea desde hace como 30 años. Aquí en América no se ha intentado porque vivimos al lado del país más consumista del mundo, más hipercapitalista del mundo, y es difícil que la producción se detenga porque pues, decaería el Producto Interno Bruto, decaería la generación de empleos, decaería el modus vivendi de los americanos. Es como un círculo que no puedes salir y estás haciendo todo mal para el planeta Tierra por solventar los problemas presentes, no estás viendo los problemas futuros. Entonces, debemos de cambiar los estilos de economía, de cómo consumimos, de pasar de una economía lineal a una economía circular probablemente, ser más conscientes de lo que estamos dejando en la Tierra. El consumo de energía por persona en el mundo ha aumentado exponencialmente en los últimos 60, 70 años. Queremos ir hacia energías renovables, pero pues no tienen la capacidad todavía de satisfacer la demanda mundial, del mix energético que existe en el mundo de energía. Las renovables, quieres irte pues, a la solar, a la eólica y todo eso. Sí, está bien, son buenos intentos, hay que ir para allá. Sin embargo, pues, ¿cómo creías que se crea la electricidad? Carros eléctricos, ¿cómo crees que se crea la electricidad? Pues en un 80% en México con combustibles fósiles. O sea, solo el 20% viene por luz para electricidad. Y ya en el mix energético nacional, solo el 3% viene de las energías renovables. El 97% sigue siendo de los fósiles. Ahora, ¿quieres quitar fósiles? Sí, quítalos. Pero ¿cómo satisfaces la demanda del mercado? ¿O vamos a apagar las luces durante las noches y vamos a hacer que ya las industrias apaguen la luz? Y pues no se puede. No se puede. Tenemos que satisfacer una demanda, tenemos que llegar a la meta de la demanda. ¿Y de dónde lo agarro esa energía? Pues la agarro de la eólica, solar, si quieres, nuclear, pues, ocupo combustóleo para llenarlo, ocupo diésel, ocupo gasolina y demás. Siento que estamos brincando de muchos temas, pero Está bueno, pues bien, son temas, ¿verdad? pero allá como lo veo, a lo mejor podría ser un tema de un gobierno más estricto y una sociedad más consciente para poder ir solucionando un poco este problema. Pues mira, son problemas complejos y que luego ya nos podemos meter en preguntas filosóficas profundas, en filosofía política, porque ¿qué es lo que le conviene al mundo? ¿Gobiernos más autoritarios o el libertarismo? El libertarismo es un movimiento que viene muy fuerte, sobre todo ya empieza a haber países en América Latina. Estados Unidos tiene movimientos libertarios muy, muy interesantes. Javier Milei, libertarista, minarquista. Eh, eh, ¿Qué es el libertarismo? Pues bajar la dependencia del gobierno en la sociedad. Que el gobierno solo funcione para temas de justicia, para procurar la justicia, para que cada quien haga lo que corresponde, para que nadie se meta con los derechos de las demás personas, pero que exista un mercado que se autorregule solo, que exista
intercambios, los intercambios comerciales y sociales de las sociedades en los países que están buscando libertarismos, lo que quieren encontrar es ausencia del gobierno. Eso es el libertarismo, es un movimiento. Ahorita lo que dice es un gobierno más estricto, es todo lo contrario, es un autoritarismo. Eso es realmente una lucha ideológica que existe ahorita, que ni la veo tan ideológica, porque al final sigue las huellas del dinero y encuentras lo que está pasando, es la realidad. Y ahí se pierde toda lucha ideológica, cuando te metes en el tema del dinero. Pero hablando utópicamente, pues el autoritarismo vendría siendo que existe un gobierno más fuerte, que regule más a los grandes monopolios, a las grandes empresas, a quien se salga un poquito más del local, que pueda estar un estado de bienestar en el que todos podamos vivir un poquito más a gusto. Empiezan a cambiar las definiciones de progreso, ¿qué es progreso? ¿Hacia dónde vamos? Progreso es tener más, progreso es vivir más pleno. Entonces, empiezan a cambiar muchos conceptos que ahorita, en estos tiempos, son tiempos de definiciones. Antes te daban una línea de pensamiento y eso era lo que existía. Ahorita, Santi, vemos que la gente empieza a pensar, va a ganar unos pensamientos y por ahí se va a ir el mundo, la sociedad. Y pues estamos a poco tiempo de que empiecen a definirse muchos temas económicos, sociales, que lo progre, que no progre y demás, ¿verdad? O sea, Sí, como usted dice, de ahí se pueden derivar demasiadas preguntas desde qué es la plenitud hasta qué va a ganar. Ahorita lo decía, a lo mejor un grupo grande puede tener cierto pensamiento y vamos a jalar todos para allá o nos vamos a dividir en pequeños grupos de personas que piensan completamente distinto y a dónde nos va a llevar eso. vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Va a ser interesante. Y ahora, en el tema de teoría económica en sí, ¿cuál es el tipo de economía que podríamos agarrar? Ahorita lo mencionaba, la economía lineal, la economía circular, para ir sí progresando como humanidad, pero sin llevarnos de encuentro a lo que es el medio ambiente y que también no nos afecte tanto a nosotros como seres humanos. Primero tendríamos que ver para qué sirve la economía. Tendríamos que ver, hablar primero que hacemos economía, economos es administración de la casa, del griego, de la etimología de la palabra, economos, es administrar la casa. Uno no puede administrar lo que no tiene, ¿verdad? Si no tienes en tu casa X cosa, pues ¿cómo la tienes? Entonces, eso es lo fundamental de la economía. ¿Y para qué sirve la economía? Pues sirve, las decisiones en materia de economía política sirven para generar un estado de bienestar en el que todos podamos vivir bien. Primero, voy a vincular la economía con la política, porque es importante. Primero, el fin último de la política, ¿qué es? Lo que acabo de decir, generar un estado de bienestar. Que las personas no solo sobrevivan, sino que vivan bien. Generar las condiciones para que todos los ciudadanos dentro de un estado puedan tener las condiciones necesarias de una vida óptima, con las necesidades básicas resueltas. Eso es lo que tiene que proporcionar el Estado en los estados modernos, como estamos viviendo ahorita en los diferentes estados en el mundo. Ahora, hablando de una crítica a la economía política, pues el, el, en la economía política que vivimos actualmente, es en base a estados capitalistas en el mundo. Estos estados capitalistas, lo que buscan, que es el capital, ¿sí? O sea, las decisiones sociales se subordinan por las decisiones del capital. Ese es el capitalismo. Eso es lo que pasa en el mundo. Ahora, si tú como Estado tienes que generar un estado de bienestar para que no haya gente, para que todos puedan vivir con condiciones óptimas mínimas, derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho a un servicio de salud, pues lo que hemos establecido como sociedad como condiciones mínimas,
Ya en países, derecho, acceso al Internet, ya es una condición mínima, al transporte público, bueno, que tengamos a escolaridad pública, bueno, eh, ¿cómo el Estado satisface esas necesidades? Generando ese estado de bienestar. Este estado de bienestar, pues, eh, la, la teoría del trabajo-valor del capitalismo te dice que si tú trabajas, tú produces, tú generas riqueza, tú sirves al sistema. El trabajo organizado con base en la división del trabajo genera la riqueza material total. Eso es lo que te dice. Ahora, si tú no trabajas, tú no produces y tú no generas riqueza, entonces tú no le sirves al sistema económico en el que estamos. Pero, a contraparte, se tiene que generar tu estado de bienestar aunque tú no trabajes ni generes riqueza. Una persona que es discapacitada, ¿cómo puede generar riqueza? Una mujer embarazada, ¿cómo puede generar riqueza? Un niño, una niña, ¿cómo puede generar riqueza? Un anciano, ¿cómo puede generar riqueza? No puede, no le sirve al sistema. Entonces, ahí de fundamento que a fuerza se necesita un estado de bienestar que vele por los intereses de todas las personas discapacitadas que existen. Ahora, el problema de la actualidad es que los trabajos se están revolucionando tanto que las discapacidades ya no son por aspectos solamente físicos, sino también de capacidades intelectuales y de capacidades de aprendizaje adquirido. Como cada vez los trabajos son más especializados, cada vez hay más difícil acceder a este estado de bienestar desde un mercado laboral que cada vez es más demandante, pero también las condiciones para poder acceder a ese estado laboral, a ese mercado laboral, son más difíciles de entrar. Por lo tanto, ¿cómo puede solventar eso? Entonces, estamos topándonos ante problemas muy graves porque está cambiando el mundo. Vemos que no puedo, por eso te digo, tengo que vincular la economía con la política. Los secretarios de Desarrollo Económico en los estados, en la federación, en los municipios, tienen que buscar eh, eh, encauzar la economía de acuerdo a las necesidades que hay en una región. O sea, aquí el secretario de Desarrollo Económico pues, no puede decir quiero sembrar aguacate si no se da el aguacate aquí más que en Michoacán. Entonces, bueno, aquí que se da bien, pues el sorgo, bueno, la naranja, bueno, vamos a buscar a crear la cadena productiva completa para poder generar empleos, para poder generar riqueza, para todo. Entonces, eso lo tienes que adecuar con una visión de economía circular para que las cosas se reutilicen. Ahora, ¿esto qué trae a contraparte? Pues a lo mejor no vas a crecer el Producto Interno Bruto porque no estás consumiendo más y se va a criticar, pero ganas en otras partes. Entonces, son situaciones complejas, son decisiones políticas, siempre va a haber crítica. Los grandes resultados se ven a largo plazo cuando se toman decisiones certeras. Simplemente tú, Santi, a lo mejor cuando estabas chiquito, que en tu casa querías hacer algo y te regañaban porque no querías, ¿verdad? Hacerlo, porque tú estabas portando travieso. Pero bueno, ese regaño era porque pues, te estaba dando una formación de algo, ¿verdad? Muchas veces las decisiones las mejores decisiones no son las más populares. Y aparte, hay grupos de medios de comunicación que están manejados por intereses mmm, atrás, que financian, y estos intereses, pues bueno, vienen comprando lo que dicen muchos medios de comunicación, te venden una narrativa, quien no se meta a estudiar los temas no se da cuenta y compra una narrativa que te están dando superficialmente, entonces empieza a haber problemas, muchos problemas. Empieza a haber polarización y empieza a haber todo lo que pues, vemos que pasa en el mundo, ¿verdad? No solo aquí en México. A eso quería ir ahorita, porque usted ahorita mencionaba que el gobierno actuara solo como un ente regulador, pero hay veces que ha pasado en este gobierno y en todos los que han venido, en el que se intenta hacer una regulación y hay mucha resistencia por implementar esas regulaciones, que algunas han sido buenas, algunas sí eran malas y nada más beneficiaban al gobierno. Pero aquí, ¿cómo podría el gobierno ir haciendo estas regulaciones que se necesitan para que la economía se abra sin causar a lo mejor algún efecto adverso? Pues mira, yo no estoy de acuerdo tanto en el libertarismo, lo que dije de ausencia de gobierno. No estoy de acuerdo porque yo no creo en que el mercado se autorregule solo, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque es un mercado que se autorregula solo. Te estoy diciendo que si hay mercado, para empezar, ¿quién pone los límites del mercado?
¿Cuáles son los límites? ¿En base a qué moralidad, en base a qué valores éticos y morales vamos a limitar el mercado? Mientras un mercado que se autorregule solo viene siendo que si existe un mercado, hay gente que consume mmm, no sé, algo muy indebido, ¿qué podrá ser? O sea, ¿Indebido? sí, o sea, mientras que hay un mercado, hay quienes consuman, ¿Alguna droga? sí, un mercado, sí, pues bueno, que se autorregule solo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿dónde pones los límites del mercado? Y al final del día, ya cachas lo que estoy tratando de decir, al final del día, ¿cómo le haces tú para que no alguien crezca tanto y elimina toda la demás competencia, como lo vemos como pasa con Amazon, como vemos como pasa con Google y esas grandes empresas que pues, no te eliminan a cualquier otra empresa? Por ejemplo, hay muchos casos, Amazon lo hace mucho. Hay una empresa que vende pañales y es la que da los mejores precios. Amazon lo que hace es, pero cuestan $5 los pañales, Amazon te los pone a $1 el pañal, le pierde durante 2 años, te trata de comprar la empresa, tú no se la vendes, hasta el momento en el que, como lo está vendiendo en $1, eres incapaz, Amazon tiene la capacidad de perder en ese producto, porque puede ganar en muchos otros. Entonces, te come el grande se come el chico, siempre, siempre se lo va a comer si no hay una regulación. Por eso necesitamos un Estado fuerte, para que no haya esa disparidad en los monopolios. ¿Por qué? Porque se empieza a acumular todo en pocas manos. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué va a ser lo que sigue? ¿Que Elon Musk compre Venezuela? ¿O que compre Guatemala? ¿Y que las grandes empresas empiecen a comprar países? Hacia que digan, yo resuelvo la deuda pública, yo resuelvo y voy a hacer que toda la gente gane el triple de lo que está ganando ahorita y todos van a tener trabajo, todo el país. Nada más. El país va a ser mi empresa, va a ser parte de mi empresa. Hacia allá vamos. Entonces, en lo personal sí creo que se necesita un Estado regulador fuerte que no sea tan burocrático, que no haga lentas las transacciones ni económicas ni de bienestar y podamos ir hacia un mejor futuro, pero siempre con un punto medio, con un punto equilibrado. Si nos desequilibramos a pura iniciativa privada sin gobierno o puro gobierno sin iniciativa privada, está mal. El chiste es el equilibrio. Y estando en equilibrio, pues bueno, siempre va a haber quien quiera jalar un poquito más para acá o para acá, pero, pero se necesita el punto medio de equilibrio para que la ciudadanía pueda vivir bien. Pero ahí, disculpe que insista, pero ese punto medio, ¿cuál sería? Y cuando habla de Estado fuerte, ¿en qué sentido? Porque pasa mucho que, por ejemplo, ¿cómo podemos detener que Amazon haga eso? Llega el gobierno, regula que Amazon ya no puede hacer eso, no sé, se fija un precio de garantía o no sé, ahí en economía, usted es el experto, no sé cómo se le pueda lograr ahí frenar eso, porque luego haces esa regulación, llega Amazon, te llena de demandas, el gobierno tiene que pagar Pues los laudos, esos procesos que son de demasiados años, o luego al final la empresa se termina yendo a otro país y sigue haciendo eso donde no está regulado y acá pierdes todos los empleos que generas. No, claro, sí pasa eso. Sin embargo, aquí el chiste es que se pongan de acuerdo y mano dura. ¿Por qué? Ya ha pasado. Cuando empiezan, fíjate, entre 1830 y 1870, por ahí en Estados Unidos, nacen pues, muchos gigantes de la industria. Nace pues, US Oil, o sea, Rockefeller, Ford un poquito después. Pues, digo, hasta hay una serie en National Geographic muy buena. que habla de todo ese tema. Pero bueno, en la época de la Revolución Industrial. Sí, entre la primera y segunda, en la segunda Revolución Industrial. La primera fue la invención de la máquina de vapor. Bueno, total, aquí es donde empiezan, no existían ni siquiera los sindicatos, entonces pues, las empresas que podían contratar gente y ponerlas a trabajar 18 horas, no había nada que regular, empiezan regulaciones, empiezan a crecer tanto y llega un momento donde Estados Unidos pone una ley antimonopolios. Simplemente, US Oil se divide en 30 y tantas empresas, ahí sale Exxon, Shell, Mobile y todo, salen un chorro de empresas que ahorita son gigantes, pero bueno, se divide en tantas. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un monopolio muy grande. Todo eso puede volver a pasar.
ese tipo de leyes antimonopolios. De hecho, existen leyes antimonopolios, nadie puede acaparar todo un mercado, pero utópicamente hablando, porque sí se acapara todo un mercado, ¿verdad? Y vemos que hay cada vez ves que hay menos opciones. Por ejemplo, la otra vez, pues estos días fui a visitar a mi hermana y vive fuera de aquí, y querían comprar un candelabro en su casa, y dice mi cuñado, dice, oye, nada más hay 4 opciones en todo, hay 4 marcas que puedo comprar en todo el mundo, nada más de este tema. O sea, acaparar un mercado, 4 empresas y nadie más lo puede hacer. Habrá otros que lo hagan artesanalmente y así, pero pues bueno, ¿cómo accedes a eso? A lo mejor en un pueblito los venden y así, pero es un mundo globalizado en el que vivimos. Tienes que ir hasta allá, no te lo manda Sí, Amazon, como sería en este caso. entonces Entonces, está bien complicada la situación. Entonces, sí estamos viviendo grandes cambios, la tecnología ha venido a revolucionar todo impresionantemente, eh, eh, los mercados, la forma en cómo se elabora, la gente, ahorita vemos que aquí en Victoria pues hace falta empleo, pero en Monterrey ahorita hay mucha vacante de empleo, en Nuevo León, y he platicado con amigos empresarios de allá y dicen, es que Mario, no quieren venir a trabajar, no, ya no les interesa ser meseros, ser esto, lo otro. Pero pues, yo también digo, oye, pues paga un poquito más y probablemente pues iba a querer venir a trabajar a gente. Y me dice, es que si pago un poquito más, te lo juro que quiebro. Entonces, están también los temas, los márgenes, ahorita están tan pequeños en todas partes que quién es el que está ganando. ¿Quién? Hay alguien que sí está comiendo el margen fuerte. Entonces, se tiene que analizar por sector y por partes quién es el que está siendo el gran ganador de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, sí, es algo muy complicado. ahorita tocó el tema de la burocracia. Sí. Y se me hace un tema muy interesante porque es cierto, México es un país demasiado burocrático. Simplemente hace poco mi prima fue a tramitar su SAT. Sí. Es fecha que no se lo han dado. Y ya tiene Lo deben dar un día. meses con ese trámite. Entonces, a veces, no sé si sea excusa o en realidad sea una medida de temas de seguridad, porque dicen, es que tenemos que hacer todo esto porque presentan ciertos candados de seguridad que tenemos que pasar para eso. Entonces, ¿cómo vencer este estado burocrático? Mira, para empezar, sin meterme tanto a criticar al gobierno actual, los gobiernos actuales, la burocracia siempre ha existido. Debemos de posicionarnos a favor de una mejora regulatoria. Bueno, y ahorita que menciono eso, ¿antes había más burocracia o sigue siendo la misma? Hay poco más. Sí. ¿Por qué? Porque yo le doy seguimiento al tema burocrático. Fíjate, en el sexenio pasado, en el de Peña Nieto, había una política de que cada trámite nuevo que se hiciera, se eliminaban 2 para simplificar. Eso es la mejora regulatoria. Bajar la cantidad de regulaciones que hay en el país para que sea más fácil cumplir cualquier trámite. Si vas a sacar el pasaporte y te piden el acta de nacimiento, oye, ya lo tienes en el sistema el acta de nacimiento, hombre, ¿para qué me pides que vaya a sacar mi INE y también otra acta de nacimiento y no sé qué, y otra acta de nacimiento? Eso es pues son trámites, ¿verdad? También en el sector empresarial también tenemos trámites. Por ejemplo, para tú sacar un permiso de electrificación, te lleva 7, 8 trámites, entre 7 y 8 trámites y alrededor de 100 días. Para sacar un permiso de construcción, ocupas como 14 trámites y alrededor de 90 días. Para tú hacer una empresa en México, ocupas un chorro de trámites y también como 3 meses. En Canadá, en un día, haces una empresa, con un papelito nada más. Eso es ser hábil, que el gobierno sea menos burocrático, que todo dé vueltas más rápido, más rápido. Ahora, ahorita hay mucha burocracia y estamos teniendo que existe una austeridad republicana. A ver, yo estoy de acuerdo con el presidente en que diga que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. A ver, el gobierno se tiene que ajustar a las condiciones del pueblo, tiene que vivir como el pueblo. Es más, que todos los legisladores, todos los políticos se atiendan en el IMSS. O sea, ¿por qué? Porque le sirven al pueblo y es el sector de salud de México. Para que mejoren las condiciones, yo estoy de acuerdo, no en hospitales privados y todo. Estoy de acuerdo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, no puedes asfixiar tampoco los presupuestos de las dependencias o de los gobiernos
O desaparecerlas. o desaparecerlas para hacerlo más, para que entorpezca la operación. Estas semanas están, de hecho ayer me entrevistaron con esa pregunta, me dijeron, oye, que ya quieren cambiar de la austeridad republicana a una austeridad franciscana, o sea, que es una austeridad un poco más profunda. Oye, pues, pues está bien que sea el gobierno austero, que no haya excesos en la política y en el gobierno, pero siempre y cuando, Santi, no entorpezcan el actuar del día a día del gobierno. Oye, que porque no hay dinero no pueden sacar copias y no te pueden dar tu trámite. Oye, eso sí está mal. Que no haya dinero para las 10 escoltas que trae el gobernante. Ahí sí que no haya dinero. Y las 10 camionetas blindadas. Ahí sí que se jodan. Pero, 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 no manches, o sea, se necesita un poquito más de sentido común. Si los trámites no los puedes parar, haz que sea funcional y hazlo más fácil para la gente, y hazlo más barato, y hazlo más rápido, y hazlo más en línea. Y hay gente, por ejemplo, el sector empresarial, gente de Reynosa, gente de Laredo, de Matamoros, tienen que venir a Victoria a hacer trámites porque aquí está el gobierno. Oye, haz una plataforma única, haz una ventanilla única en la cual puedan hacer trámites desde cualquier parte del estado, también en el país. Aquí también hay trámites que se centralizan en México y tienes que ir a México a hacer trámites. Entonces, se necesita, eso es bajar la burocracia. Eso es hacer que sea más, que fluya más el gobierno, para que nosotros en las interacciones sociales, económicas, comerciales, podamos movernos con un desenvolvimiento más fácil. Alguien quiere ir a pedir chamba a algún lado y necesita, oye, que la carta de no antecedentes penales, que esto, que el otro, vas a la fiscalía y te pide no sé qué cosas y luego se torce una cosa, tienes que ir a lo mejor pues en el pecero y son otras 2 horas y luego otro día perdido y otro día y no te la quiere dar porque te equivocaste en algo la señorita. Es un problema. Entonces, mientras sea más sencillo todo esto, el pago de impuestos, el pago de sacar trámites, el que te resuelva cualquier problema el gobierno, pues más fácil eso es aligerar el gobierno. Sin embargo, que sí tenga la autoridad del gobierno para poder eh, poner límites a quien trata de saltarse las reglas del gobierno. Eso es a lo que hablo de un Estado fuerte que se necesita, para que no haya esa disparidad entre unos y otros, entre los que tienen y los que no. Y ahora, por ejemplo, solo con personas mexicanas que quieren abrir una empresa que se tarda demasiado? ¿O también es en cuestión de las extranjeras? Porque en Corea, yo estaba viendo que para un coreano es muy fácil abrir una empresa. Pero para un extranjero ir a abrir una empresa a Corea le ponen muchas trabas. No, Aquí es no. Para todos es muy difícil, para un extranjero más. O sea, ¿por qué? Porque pues, ¿qué te piden para abrir una empresa? ¿No? Pues un domicilio fiscal. Pues que no vas a huir del país. Necesitan saber varias cosas, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo. Lo más fácil es, pues, de acuerdo, primero tienes que sacar visas. O sea, sí es complicado por un negocio si eres un extranjero en el país. Un negocio formal, una sociedad anónima de capital variable, o bueno, es complicado, la verdad, Santi. O sea, sí es muy burocrático. Mira, por darte datos, según el Foro Económico Mundial, en México no se hacen más negocios. ¿Y por qué? Por corrupción, por la inseguridad, por el exceso de violencia que hay y por el exceso de regulaciones y trámites que hay. México tiene alrededor de 150,000 trámites y 130,000 regulaciones. Somos como el de los países con más regulaciones del mundo. Entonces, es muy difícil cumplir con todo. Se presta que se hayan trámites discrecionales. ¿Qué son estos trámites discrecionales de los que hablo? Pues que la dependencia te diga, oye, vente, échale para acá y dale por aquí. No, sentido. O sea, entre más sea todo claro que se necesita, por ejemplo, cuando se apertura la reforma energética en el 2014, uno de los logros de la reforma energética, si lo quieres ver como logro, es que iniciativa privada puede vender diésel, gasolina, puede importar, puede exportar, puede vender, antes solo Pemex lo podía hacer, la venta del combustible, la venta de las gasolinas y de los diéseles.
y del gas. Ahorita ya se puede, ya la iniciativa privada lo puede hacer. Pero un requisito para tú poder sacar el permiso de venta es que ya hayas vendido antes. Oye, pero acabas de aperturar el mercado. ¿Cómo voy a tener experiencia de ventas de gasolinas y de diésel y de gas si no lo tenías permitido hace un mes? Entonces, se prestó a que hubiese muchos trámites discrecionales, a que tuvieras que meter abogados, a que te costara carísimo un trámite que debió ser gratuito, o a lo mejor que un costo mínimo, te costaba a lo mejor 100 millones de pesos para poder sacar la licencia. Entonces, eso es lo que pasa, y eso es lo que yo hablo de regulaciones. Eso es un Estado gordo, pero no eficiente. No es un Estado gordo, pero no fuerte. ¿Por qué? Porque solo debilita a la sociedad. Ahorita que estábamos hablando de esto, como usted lo dice, esta burocracia da pie a la corrupción. Sí. Y en el tema de corrupción, ¿cómo lo ha visto usted, señor Pedraza? ¿Se ha venido avanzando ahorita en este sexenio? ¿Lo sigue viendo un poco igual que al anterior? ¿Cómo va esta lucha contra la corrupción? Mira, el gran logro de este sexenio hasta ahorita, yo creo, es un punto de vista muy personal, es que se está verbalizando el tema de la corrupción, que se habla todos los días de la corrupción. ¿Qué genera eso? Sé quién dice que genera polarización y demás, pero lo que está ahorita es que está en el imaginario colectivo de las personas en el país, en la sociedad. Es un tema que no se hablaba. Es más, ni siquiera era delito grave la corrupción en el país. Ahorita ya lo es. Por lo tanto, ese es un gran logro. Ahora, si nos ponemos a medir, a ver si ha bajado la corrupción, pues es bien difícil que digamos que ha bajado la corrupción. Todos podemos decir, todos, cualquier persona que va a ver este podcast se puede dar cuenta de que en algún trámite, en algún nivel de gobierno, municipio, estado, federación, en alguna dependencia federal, con alguien de seguridad, con algo en alguna empresa, hay corrupción. Entonces, y no es que esté en la cultura de los mexicanos la corrupción, ¿verdad? El problema es que son las condiciones apabullantes en las que vivimos y es un sistema, podría decir, hasta algo podrido en el que estamos viviendo. El gran logro de este sexenio, lo repito, es que se verbaliza y se está hablando. Y al estarlo hablando, pues empezamos a generar una relación dialéctica entre la corrupción y la no corrupción. Entonces, al estar tú y yo platicando de ese tema y diciéndolo y decir que existe la corrupción, pues va a salir algo. Y sale una sociedad un poquito más despierta en ese tema, una generación un poquito más despierta en ese tema. Y es con el paso de los años se acaba. No puede acabar en 3 años, no puede acabar en 4 años que lleva López Obrador. No te digo que sea o no corrupto, ni me meto a los temas con los gobernantes. Estoy hablando en lo que está pasando en el grueso de la sociedad. Y eso sí está pasando y lo vemos día a día. Es bueno que se hable de este tema, es bueno que se digan y que se echen y que un político diga que es corrupto el otro y que el otro diga que es corrupto y que se estén echando y que se estén saliendo las verdades y que, bueno, el problema es cuando dicen mentiras, pero que se platique ese tema. Eso es bueno, Yo, que no se oculte. ahora que ya nos metimos en la 4T, ¿qué espera la Coparmex? ¿Qué espera en sí las empresas, los organismos empresariales aquí en Tamaulipas de este nuevo gobierno del Trump? Pues mira, mínimo que cumplan las promesas de campaña. Sería muy interesante que el doctor Américo en campaña nos dijo en una reunión que tuvimos que el pago a proveedores va a ser a 30 días. Eso sería fenomenal si lo lograra un 10 en esa materia, ¿verdad? Pero ahorita sigue habiendo muchas, se les debe a muchos, ¿no? Millones y miles de millones de pesos. Ahí como se... Pues hay muchas cifras, hay quienes dicen que se debe como 2,000 millones de pesos, hay quienes dicen que se debe 6,000 millones de pesos, hay quienes dicen que yo he dicho que se debe tanto. Bueno, no sé, se debe mucho dinero. Ajá. Sí, yo tengo quejas del sector de proveedores de obras, servicios o bienes, de arrendamientos y demás. Oye, Mario, no me han pagado 25 meses. Oye, Mario, no me han pagado una obra que hice en el 2017. Oye, Mario, no me han pagado una proveeduría que di hace tanto tiempo. Y es algo que este sexenio ha tenido muchos problemas con eso. Y se va a ir con los problemas. Y va a dejar los problemas ahí. ¿Pero esos también van a ser a 30 días o esos se van a ir? No, difícilmente veo que puedan cobrar. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé cuánto se deba. Digamos un número
6,000 millones de pesos, que es la cifra que están diciendo últimamente. Ya dijo, 6,000. No, pero es la cifra que han salido los medios. De hecho, supuestamente yo la dije hace poquito. El presupuesto de Tamaulipas es 60,000 millones de pesos anuales, más o menos. Si se ve 6,000, ¿tú crees que el siguiente año, 2023, el primer año de un gobierno entrante que quiere, pues, hacer diferentes cosas que el gobierno pasado, va a destinar el 10% de su presupuesto para satisfacer deuda anterior, que a lo mejor es facturas inventadas, a lo mejor es aire, a lo mejor sí se hizo muchas cosas, a lo mejor otras no? Ya habría que ver, ya las auditorías, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía y demás tendrían que hacer sus investigaciones. Ya no corresponde a mí decirlo. Pero, ¿tú crees que van a destinar el 10% del presupuesto el siguiente año a pagar deuda que no sabes si se hizo o no, o es para enriquecer a los que se van? ¿Qué sé yo? Entonces, no va a pasar. A lo mejor uno que otro muy hábil que se logre colar y que diga, oye, que pueda cobrar, pues bueno, a lo mejor se va a poder cobrar uno que otro, pero el grueso de la deuda no se va a pagar. Ahora, también vemos qué pasa, y va a pasar en este sexenio, te lo anticipo, pasó en este que está terminando, en el pasado y en el antepasado y en todos. Llega cada gobierno estatal con empresarios transaccionales, hay empresarios nuevos que surgen, y cuando se acaban los empresarios también. O sea, no son empresas que tienen 100 años, 50 años, 40 años. Una misma empresa vende desde equipo médico hasta papelería, hasta comida para los penales. O sea, una misma empresa. O sea, son comercializadoras que se dedican a todo, que su gran mérito es ser cercanos al gobernante en turno. Es como es. ¿Y por qué me atrevo a decirlo desde el sector que represento? Porque habemos empresas que sí llevamos mucho tiempo rajándonos, que no se viven de los negocios transaccionales. Pues empresas que tienen ahí 100 años, 50 años, 80 años, 70 años, aquí en Victoria, y que abren sucursales y que luego se van a otras ciudades, a otros estados, se regionalizan, que se salen de la venta de gobierno y empiezan pura iniciativa privada y pura venta a la gente en general. ¿Tú crees que les gusta que haya quien de la noche a la mañana venda sobreprecio lo que tú vendes, que te cuesta mucho, estar todos los días, que tienes robo hormiga, que esto, que el otro, que tienes que contratar personal? Es bien complicado. Entonces, esas son las grandes diferencias entre un tipo de empresario y otro. El empresario que solo le factura a gobierno y el empresario es un empresario real. Y ahora también ha mencionado mucho este gobierno entrante el tema de la austeridad, que ahorita lo platicábamos. Ahí, ¿cómo han visto el tema? ¿Va a ser franciscana Pues, o va a ser mira, republicana? ¿Quién sabe? Esperemos que el doctor Américo, en el discurso, en campaña, dijo cosas bien interesantes, Santi. O sea, no quiero echar las campanas al vuelo, y si el día de mañana pues no cumple lo que dijo, también me invitas y te lo digo que no lo dijo, que no está cumpliendo. Sin embargo, dijo cosas interesantes, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Falta que se cumplan. Uno no puede juzgar a futuro, juzgar a los hechos pasados. Todavía ni toma protesta, ¿verdad? Entonces esperemos primero que se arme un buen equipo, que tenga un buen gabinete, que, que, que sectorice bien al Estado en cuanto a sus actividades económicas. El Estado, mira, Tamaulipas es bien complejo en materia económica. O sea, es un Estado con mucha riqueza, genera aproximadamente el 3% del PIB nacional, Tamaulipas. Y tenemos muchos sectores diferentes. Hay 7 sectores económicos en el Estado. Lo podemos dividir en norte, centro y sur, pero pues, tampoco es así porque pues, en San Fernando es diferente a lo que pasa en Reynosa. O sea, esa zona de muy agrícola y ganadera es muy diferente a lo que pasa en la zona citrícola, un poquito al norte de aquí, un poquito al sur en Yera y todo. La zona química, industria química y petroquímica que tenemos acá por Tampico y acá, toda la zona pesquera, toda la zona de industria eléctrica en Matamoros, en el tema de autopartes, la logística inversa, aeroespacial tenemos, no hombre, hay mucha riqueza. De hecho, en el Atlas de Complejidad Económica de Tamaulipas sale como muy arriba a comparación de todos los demás estados del país. El segundo estado en el Atlas de Complejidad Económica más complejo.
Eso quiere decir que hay una gran variedad de industrias a las que se puede insertar Tamaulipas. Por lo tanto, se tiene que sectorizar bien. En las 7 zonas económicas que tiene Tamaulipas, se tiene que sectorizar, se tiene que elegir bien, se tiene que encauzar la economía, se tiene que llevar hacia buenos términos, se tiene que sacar el potencial económico de cada región sin, este es el problema, sin destrozar los recursos naturales, sin sobreexplotar agua, sin aprovechando todo lo que hay. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas hay más de 10 ríos que desembocan en el mar. Oye, ya pudimos haber hecho un caudal que lleve a una presa o a un conjunto de presas en el cual captes agua y que no se esté desperdiciando, que no se esté yendo toda esa agua dulce hacia el mar. ¿Por qué? Porque ahí vemos el río Pánuco y todos esos ríos van y desembocan en el mar. Hay proyectos que se deben de ajustar a la nueva realidad en la que vivimos. Antes no se hacían ese tipo de presas porque pues no las necesitábamos. Simplemente aquí en esta región éramos una región de temporal, no de riego. De repente llovían 10 días seguidos aquí, hace 50 años, 40 años. Entonces, la nueva realidad que estamos viendo es diferente. Se necesita gastar en obras de infraestructura. Para que un presupuesto, un gobierno sea eficiente, pues más o menos tiene que destinar, según las prácticas de buen gobierno, alrededor del 5% de su presupuesto en infraestructura. O sea, crear carreteras, crear puentes, crear presas, crear lo que se tenga que hacer. Eso es más o menos del 5%. Este gobierno estatal no llegó al 5% casi ningún año, pero estuvo más o menos cerca, está un poco más alto que el gobierno federal, que es más o menos del 2.8, 2.7 en infraestructura, y las grandes obras de infraestructura se van en los proyectos faraónicos de la 4T, que son el aeropuerto, el Tren Maya, el transísmico, que no digo que estén mal, o sea, eso ya es otro tema, es otro debate, pero se van en pocos proyectos y no se va a todo el país a que haya más infraestructura, obras de infraestructura. La única, una fuente de desarrollo y progreso es desarrollar infraestructura de un país. Simplemente ahorita lo estamos viendo con el tema de la obra que se quiere hacer acá en Sinaloa, me parece, que están haciendo una rifa Sí. para poder lograr ese tema. No, no sé si sea por falta de presupuesto federal, estatal, o cuál sea ahí Pues mira, hay muchos esquemas para poder fondear obras muy grandes. Por ejemplo, este gobierno federal ha echado abajo un mecanismo que eran las asociaciones públicas privadas. O sea, que iniciativa privada pusiera tanta lana, el gobierno pusiera otra lana y funcionara concesionado a la parte de la iniciativa privada durante un tiempo y luego pasa a ser de gobierno y se eliminan todos los cobros de casetas y de esto y del otro, o de lo que se esté haciendo de la iniciativa, en lo que haya intervenido la iniciativa privada. Ahora, que se echa abajo así, porque sí, desde mi punto de vista está mal. Ahora, que se revisen, también está. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno financiaba todo, la empresa solo hacía como que hacía y solo administraba y era un negociazo, ¿verdad? También hay que decirlo, hay de los dos, hay contratos leoninos, hay cosas que se tienen que volver a revisar y que sea un trato justo y que no saque tanto provecho un privado, sino que sea para la gente. Eso es lo que se pierde muchas veces, Santi. Se pierde cuál es el fin último. El fin último del gobierno, el fin último de la empresa, el fin último del trabajo, el fin último es vivir en sociedad. Si no sirve para la gente, no sirve para nadie. Entonces, eh, no es por el gobierno, es por la gente. No es por el gobernante, es por la gente. Y ahí es donde se pierde, no es por el empresario, es por la gente. Ya no podemos ver, por ejemplo, desde el sector empresarial, en el siglo XXI no podemos seguir viendo una línea entre patrón y trabajador de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa la hacen todos, la hacemos todos, la hace el dueño, que participa solo en las decisiones administrativas de dueño. La hace el que trabaja, porque si el que trabaja, ¿cómo vendes? ¿Cómo generas? La hace el gobierno, porque pagas impuestos, le estás pagando el ISR, el 30 y tantos por ciento de ISR, esto, lo otro. O sea, la sociedad va y te consume. Entonces, todos somos la empresa. Ya no puedes decir, es que yo soy el dueño. No, ni madres, ya es todos. Así lo debemos de ver, como colectivo.
el gobierno es lo mismo. La sociedad tiene que cuidar también a sus comercios, a sus parques públicos, a su esto. Pero no podemos verlo como que el de enfrente es el malo. ¿Por qué? Porque al final del día yo lo veo como si fuese un tazón, una olla. Y en esa olla, adentro está toda la sociedad, todos, políticos, empresarios, todo, trabajadores, civiles, soldados, todo. Y si tú dices que el gobierno es corrupto, te das cuenta que estás agarrando un cucharrón y lo estás sirviendo en una, en un plato, está saliendo de la misma olla y agarras políticos. Todo es parte de lo mismo, todo. Es parte de todo, está vicioso. Entonces, el político corrupto es reflejo, del empresario corrupto es reflejo del, del que vende en la esquina corrupto también, del que va a la escuela y no trabaja. Somos parte de un todo. Claro, hay quienes se benefician más de esa corrupción que otros, pues también hay que decirlo. Pero cada quien desde donde está hay que buscar cerrar esas brechas, esas brechas. Lo bueno es que se está hablando del tema de la corrupción. Ahora falta atacarlo de manera correcta, efectiva. Claro, señor Pedraza. Otro tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención cada que lo escucho en entrevistas y en diferentes foros que se ha planteado, la educación como que no va a par de la economía. Porque inclusive usted lo ha mencionado en el tema de que hay demasiados graduados Sí, para tan pocos empleos. sí. Entonces, es un tema muy complicado porque, y no solo los graduados, las personas que están haciendo maestrías, doctorados, que están ganando un Sí. salario muy por debajo de lo que debería estar ganando una persona con maestría y doctorado, o las personas que también pues, tienen que emigrar, no solo a Estados Unidos, que es lo más usual, sino que se tienen que ir a Monterrey, se tienen que ir a Querétaro, se tienen que ir a San Luis para buscar otras oportunidades en las ingenierías o en lo que hayan estudiado, ¿no? Sí. Entonces, aquí es un tema muy complejo, porque los estudiantes no se van a dejar de graduar, pero por este lado, no sé, ¿qué ha faltado? ¿Ha faltado inversión, tanto de inversión privada como de inversión pública para que se logre esto? Mira, voy a irme mucho más profundo. Estamos terminando un tiempo en la humanidad de sociedades disciplinarias. ¿A qué me refiero? Hace no mucho leía un libro de un filósofo, bueno, él no se caracteriza, él no se considera, no se consideraba porque ha fallecido filósofo, pero pues, un filósofo estructuralista francés del siglo pasado, Michel Foucault, Ujú. y tiene un libro muy interesante que se llama La verdad y sus formas jurídicas, y en una parte hablaba de las sociedades disciplinarias, Mm. y te planteaba un ejemplo de un caso de algo y te decía, a ver, esta institución qué es. Y al final te preguntaba, ¿es un hospital psiquiátrico? ¿Es una cárcel? ¿Es una escuela? ¿Es una fábrica? ¿Qué es? Y tú no sabías distinguir qué es. Esas son las sociedades disciplinarias, que nos meten. ¿Qué diferencia tiene? Pues una escuela, vas a un aula y ahí estás, y una fábrica, todo. Digo, cada cual sirve para ciertas cosas diferentes, ¿verdad? Sí, 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 voy a checar algo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, seguimos, seguimos. ¿Se está grabando o no? Sí, se está grabando. Hay una pequeña interrupción, pero Oye, seguimos con el tema. bueno, total, las sociedades disciplinarias. Creo yo que en la actualidad las universidades, las escuelas se han estado quedando atrás. ¿De qué te sirve qué conocimiento adquieres tan deseado en una universidad que no lo adquieres por fuera? Más que lo que te sirve es el papelito. Claro, hay que obtenerlo, ¿verdad? Pero pues la gente que sigue avanzando, pues es la gente curiosa, la gente que sigue aprendiendo después de eso, independientemente de si hace maestría o doctorado, pero la gente que está constantemente innovando su conocimiento y su saber. Entonces, se están quedando atrás todas estas eh, universidades, que están perdiendo en lo real para qué sirven, o sea, de qué te sirve tú graduarte de una carrera y una universidad bien acá, bien buena, para sales y cualquier canijo que lleva un año trabajando en el sabe más que tú y sin título. La única diferencia que tienes tú es que tienes un título de alguna universidad prestigiosa
que eso hace que valga tu conocimiento. Pues, está cambiando ya mucho todo eso. Entonces, está cambiando mucho la forma en cómo se contrata. eh, y pues bueno, se está quedando atrás la educación, es la realidad. Pues Ahora, ¿cuál ahorita pues no sé, qué ponen a un niño en tercero de primaria a estudiar o cuarto de primaria, pero pues, yo quiero saber cuándo fue el natalicio de Benito Juárez, pues lo googleo. Entonces, antes a lo mejor eran conocimientos que necesitabas tener básicos, decir, a mí me gusta tenerlos, yo sí los sigo teniendo, pero ya ahorita pues ese tipo de, pues qué, si ya tienes algo que te responde todo. Entonces, se necesita innovar en la educación que se está quedando demasiado atrás ante. de hecho, hay un tema muy interesante ahí porque se ha hablado, inclusive, digo, en el tema de la economía, ir cambiando ciertas materias de educación inicial para irlas metiendo esto del tema de inversión, de fiscal, todos estos temas para que vaya teniendo las personas una noción económica a temprana edad. ¿Lo vería factible? Pues digo, son modelos que se pueden instalar. Yo me iría más a que la gente estudie más lo que le apasiona y no lo que le deje. Bueno, lo digo también a lo mejor desde un punto de vista diferente, pero, pero fíjate, en todo el siglo XX las carreras que se privilegiaron fueron las de ingenierías, las que te vayan a crear un empleo futuro estable, que vas a poder tener una casa estable, un trabajo seguro y que ibas a poder vivir más o menos bien durante el resto de tu vida y te ibas a poder renunciar con una pensión bien y ibas a poder vivir bien tu vejez. Esa era la aspiración que tenía la mayoría de las sociedades en el mundo. Ingenierías, alguna licenciatura y demás. Y se dejó atrás las carreras como pues, la geología, la minería, la historiador, la filosofía, todo ese tipo de humanidades, sociología. ¿Por qué? Porque, pues, ¿dónde te ibas a dónde te ibas a insertar en el mercado laboral? Bueno, en la actualidad ya se necesita una mezcla de la lógica matemática y las humanidades para poder ser más útil y para poder ser más creativo en el nuevo mercado que estamos viviendo. Vemos que la tecnología, la automatización está tomando los mercados. Ahora, ¿tú para qué quieres estudiar ahorita alguna carrera que necesites eh, eh, procesos que los hace mejor una computadora? O sea, pues, para saber algún dato, pues, una computadora lo sabe mejor que tú, o lo aprende mejor que tú una computadora, ya con el machine learning. Pero ahorita la gente se debe enfocar más en el manejo de las emociones, en el manejo de cómo manejar ese machine learning, esa computadora, en el análisis de los datos, no en sacar los datos, sino interpretarlos. Entonces, ya vienen temas más de un conocimiento en un segundo plano y no tan lógico, ya un poco más de interpretación. Y para allá se debe de enfocar toda la educación desde un punto de vista personal. Es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque la automatización está quitando los trabajos. Antes tú en una empresa grande ocupabas un departamento de contadores de 60, 70 contadores para que lleven toda la contabilidad de la empresa. Ahorita ocupas un contador, un software muy bueno y a lo mejor un despacho externo que te audita el contador interno. Y se acabó. Ya no generas esos empleos. Ocupabas dentro de la misma empresa un área legal que tenga a muchos abogados para que te lleven todo lo mercantil, para que te lleven todo lo laboral, para que te lleven todo pues muchas ramas ahí dentro de que ocupas dentro de una empresa. Ocupabas 40, 50, una empresa muy grande, 40, 50, 60 abogados ocupados en todas partes tener oficinas. Ahorita ya no. Ahorita ya se están perdiendo esos trabajos. Hablé de contabilidad, hablé de abogacía. Antes ocupabas muchos áreas y áreas de ingenieros estructuristas para poder hacer las mediciones de un cálculo estructural de un edificio. Ahorita ya no. Ahorita ya una persona que le entienda un software de estructural, que ya pues sepa meter las variables, el software te lo corre y te saca las variables necesarias para poder poner las vigas y columnas necesarias para que el edificio no se te caiga. Entonces,
la automatización está tomando los empleos más básicos, los empleos de captura de datos, los empleos de, de no pensar, de no procesar información, sino solo capturar, dar, ver una ley, llenar un número, hacer una suma. ¿Por qué? Porque por medio de la tecnología se están perdiendo esos datos. Ahora, ¿a dónde se van todos esos empleos? Esos empleos son de los empleos clase medieros. ¿A dónde se van todos esos empleos? ¿Hacia lo arriba o hacia abajo? Pues lo más seguro es que pues uno se puede ir hacia arriba, pero la mayoría de todos estos empleos que se van a ir hacia, hacia abajo. Y el problema de las economías en el mundo, de los estados modernos, es que los mantienen las clases medias. Y esos empleos son los que se están perdiendo. Y al perderse los empleos de las clases medias, ¿quién va a mantener? El Estado. Entonces, viene un círculo de problemas impresionante si no nos sabemos adaptar a la nueva realidad. La tecnología llegó aquí para, a ver, está agarrando empleos, está tomando, pues ahorita, pues antes grandes cadenas de mercadotecnia, ahorita tú nada más metes publicidad en Facebook o en Instagram o en Twitter o en YouTube y te hace la chamba lo que te hacía una empresa mercadológica. A lo mejor ahorita ocupas a alguien que te haga un diseño para que tengas un diseño padre, una marca o algo, y ya, de ahí en adelante es meter al algoritmo. Entonces, eso es lo nuevo, que estamos pasando de las sociedades disciplinarias, esto es lo que ya, a las sociedades de control. ¿Cuáles son las sociedades de control? Nos controlan los algoritmos. Consumes el algoritmo. Eso es lo que estamos viviendo. Y no nos estamos adaptando y no estamos llegando a esa modernidad temprano. México estamos llegando muy tarde a la modernidad. Estamos llegando atrás. Entonces, por eso se necesita un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más difícil entrar al sector laboral. ¿Cómo vas a entrar al sector laboral si no hay oportunidades? Aquí en Victoria te lo digo, pues yo tengo las cifras aquí en Victoria, sé cuántos egresan, cuántos empleos hay, la bolsa de trabajo que existe, no nada más en Victoria, en Tamaulipas. Y es una disparidad gigante, gigante. No está habiendo un círculo virtuoso para poder resarcir estos problemas. ¿Por qué? Nos estamos quedando atrás. Correcto. Bueno, ahí yéndonos a un tema más utópico y a dejarnos volar. No sé si ha visto la serie en Netflix que se llama Love, Death and Robots. Ah, sí, sí, es una caricatura. Ajá. Sí. Bueno, ahorita que estaba hablando de este tema de la tecnología y todo esto, hay un episodio que está muy bueno, que a mí me gustó mucho, sobre el control de los robots. Sí, que era una señora. Era una señora que estaba en su casa y el robot se ponía en contra de ella. Sí. 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 ¿Cree que algún día se pueda llegar a ese nivel? Inclusive la película Wall-E también lo retrata de esa manera. O sea, en las que los seres humanos ya vamos a dejar de ser inservibles. Mira, pues es que, a ver, poniéndome tantito conspiranoico. Sí. Antes, Santi, pues pasamos del Australopithecus, hombre neandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, ahorita. Según pues, cosas que he visto en YouTube. Sí, estamos divagando. Sí, estamos dejando. En partes, la corteza prefrontal, que es el desarrollo de la capacidad del cerebro humano, está en su límite. Ya no puede crecer más la corteza prefrontal. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es lo que dicen. Entonces, ¿cuál es la siguiente evolución del ser humano? Del Homo sapiens sapiens. Pues ahorita yo analizo y qué es lo que hago, lo último que hago en el día. Revisar, veo mi celular, lo dejo y ya me quedo jetón. Lo primero que hago en el día, me levanto, agarro mi celular, mensajes, esto. Pues esto ya es una extensión de mí. Es más, si ahorita cuando llegué aquí aquí al set, a tu podcast, se me hubiera olvidado el celular en la camioneta, te hubiera dicho, oye, espérame tantito, se me olvidó el celular, y hubiera ido por el celular, porque es una parte ya que está pegada a mí el celular. Oye, se me acabó la pila, sí, oye, ¿tienes cargador? Ya lo vivimos así, es algo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que la siguiente evolución del ser humano es con esto, no con un celular que tengas en la mano. Ahorita ya es casi parte de ti. Es más, ya hay hasta estudios que dicen que la mano está cambiando por cómo estás agarrando el celular y que no sé qué. Hay estudios, digo, no sé también, ¿verdad? Son cosas que curseo y que veo.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a progresar tanto? Que se conecte, se conecte al cerebro. Pues ya vemos Neurolink, ya está pasando esto, a lo mejor en 10 años va a cambiar totalmente la forma en cómo nos comunicamos ya está, ya vemos Neurolink, ya es Elon Musk que presentó hace 2 años ahí con un cerdito que caminaba en una caminadora y que predecía los movimientos del cerdito por solo tener una diadema conectada a su cerebro y aquí como que un chip, bueno, vamos para allá. O sea, vendía el tema de robotizarnos. O sea, no tanto de hacernos nosotros Es que partes de robot, no, es que ya sino... Si te cortan una pierna, te ponen una prótesis y esas prótesis ya son mejores hasta que las propias piernas, bueno, todavía no, pero para allá van. Imagínate quien pueda acceder, bueno, un brazo, un ojo, un oído que escuche mucho más. Los humanos escuchamos entre 20 y 20 mil decibeles. Un oído que escuche abajo de 20 decibeles y arriba de 20 mil decibeles, escucharíamos otras cosas o sonidos que no sabemos, que no podemos, el ser humano no es capaz de escuchar. Entonces, la realidad va cambiando de acuerdo al espectador. Entonces, a través de nuestros sentidos, cómo cómo percibimos la realidad. Entonces, ya estamos robotizándonos. Esto ya es parte de nuestra robotización. Ahora, el problema es cuando se conecta aquí. ¿Quién va a ser el primero que acceda a toda esa información y a todo eso? Puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque se va a hacer la brecha, si es grande ahorita, entre los que tienen y los que no. Imagínate cuando esté eso, va a ser la brecha todavía mucho mayor. Por lo tanto, es un futuro distópico, medio apocalíptico, pero eh, se tiene que medir las consecuencias de hacia dónde vamos. Ahora, la tecnología ahí está, ahí está. Entonces, ya se hacen cosas formidables que ni tenemos cuenta que existen. Hay que ver hacia dónde vamos. Ahora, dejándonos volar más, inclusive, no sé Ajá. si en un futuro el aire llega a estar tan contaminado que ya no lo podamos respirar. Pues viste a No, Ready Player One o la película. no la vi. Vela, es interesante. Allá podemos ir, que podemos estar conectados todo el día en como en, ¿cómo se llama? El Sword Art Online, como un juego, como los jueguitos ahorita, Ajá. pero pues ahora tú conectarte y meterte al juego porque ya el mundo ya no es factible y que te estén alimentando por medio de una sonda o algo, o sea, ¿y por qué? Porque ya no existen los recursos para poder vivir en el mundo real, o ya está la contaminación, o el sol, estamos a 60 grados, 70 grados, qué sé yo, no sé, puede ser muchos futuros a los que vamos, pero ahorita quien crea que estamos futureando, que estamos diciendo puras cosas que no van a pasar, ya vemos los problemas del agua. Y hay problemas del agua. Yo cuando estaba chico, ninguna casa en Victoria tenía tinaco, según yo. O bueno, habrá quien se la tenía, ¿verdad? Pero no. No había problemas de agua. Ahorita, si no tienes tinaco, pues hay días que no vas a tener agua o vas a tener poca agua. Y en todas las zonas, el problema del agua, te lo digo aquí en Victoria, de los 2.300, 2.400 metros cúbicos por segundo que se debe estar bombeando de agua para poder satisfacer las necesidades del 100% de los habitantes de Ciudad Victoria en materia de agua, se están bombeando 1.100, 1.200, o sea, más o menos la mitad. Por eso están haciendo los trabajos de sectorización. Esos trabajos de sectorización que son, pues son sectorizar el agua, que llegue aquí un pedazo, acá, poderla distribuir de una manera correcta. Se está sectorizando en 21 partes Victoria. Claro que es un buen proyecto, que de las únicas cosas que puedo hablar del trienio pasado del México, bueno, invirtió todo lo que era el presupuesto del FAIS, eran 40 y tantos millones de pesos, lo metió al tema del agua. Correcto, para el tema de la factorización, para apoyar con los trabajos que el gobierno del Estado, que la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas, que las Obras Públicas, que la SEDUMA, el de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, estaban utilizando. Entonces, se invirtió, se está haciendo ahí los esfuerzos de mejorar las obras de infraestructura. Ahorita el doctor Américo quiere meter la segunda línea, muy bien, qué bueno, ojalá y se haga. Pero el problema no está en las obras de infraestructura. Bueno, es parte del problema, pero es un problema a corto y mediano plazo. El problema está en cómo consumimos nosotros agua, porque cada vez el consumo por persona es mucho más grande, el gasto que tenemos de agua, y pues es un recurso finito que se está acabando. El agua dulce. Podrá haber los procesos de desalinización del agua de mar y que ya existen, a lo mejor son muy caros, a lo mejor van a ser más baratos en el futuro, pero ya vemos problemas de agua, problemas de temperatura, estos calores, siempre los hemos vivido, siempre ha habido un calorazo en Victoria en esta época, pero, ay, qué dijo,
está bien, bien, bien complicado. Y para allá vamos, el agua, vemos que las fuentes de energía, las guerras, eh, vamos para un futuro algo distópico. Ese es el tema, si nos va a alcanzar para llegar a ese futuro distópico, Todos, creería yo. pues, durante los 30 años más o menos que tenemos en promedio nosotros, este, eh, vamos a vivir, no sé, 50 años más, a lo mejor pues sí vamos a ver grandes cambios. Por ejemplo, yo le pregunto a mi abuelito, cuando estaba chiquito, pues no existía el boiler, no se bañaba con agua caliente. Digo, existían otros métodos, pero no existía el boiler como tal, ¿verdad? O sea, ha cambiado. Hace 100 años no existía papel de baño, hace 150 años no existía papel de baño. O sea, cosas que nosotros no nos imaginamos que no podamos vivir con cosas tan así, ¿verdad? Entonces, Que ahora son indispensables. a lo mejor el boiler no tanto, pero el papel de baño, o sea, Sí, el papel. o sea, entonces, sí es algo, vamos a vivir cambios muy, muy grandes. O sea, las nuevas generaciones no se pueden entender que no existan que no existían los celulares cuando estábamos chiquitos, y a mí me tocó que no existían los celulares. Ahora. No soy tan viejo tampoco, ¿eh? Ah, pero, sí. pero no existían los celulares. Ahora, ya para ir cerrando, señor Pedraza, me comentó ahorita antes de empezar el podcast que estaba en la investigación de un libro. ¿Le podría platicar a la audiencia más o menos como de qué va a ir, en qué temas está interesando usted Bueno, mira, en este momento? estoy tratando tratando también. Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco no estudié letras. Tratando de escribir un libro. El tema es sobre la historia de la filosofía política. La historia, filosofía y política. Comienzo en la antigua Grecia, con Platón y la República, en el diálogo de la República. Hay varios diálogos que analizo, no nada más la República. La República en gran parte habla de la justicia. Y acabo con John Rawls, un filósofo norteamericano que se acaba de morir no hace mucho, que hizo su teoría de la justicia, Theory of Justice. Hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no. Pero bueno, en el tramo hablo sobre historia, filosofía y política. ¿Por qué historia? Porque pues, abarco la antigua Grecia, época de la República Romana, Imperio Romano, Imperio Sacro Romano Germánico, Alta y Baja Edad Media, época victoriana, época barroca, el Renacimiento, la Ilustración, la época moderna y época contemporánea. Y abarco filósofos, todos los filósofos de la historia. Y los voy poniendo en la historia pues, por orden cronológico y cómo va cambiando las sociedades modernas, cómo van cambiando los estados, cómo las interacciones sociales, de acuerdo a la política que se vivía en cierta civilización, impacta en la forma en cómo convivían las personas, los pensadores, porque pensaban eso más o menos. En este primer libro no puedo debatirte las ideas de un Hobbes, de un Locke, de un Kant, de un Hume. No las puedo debatir, solo te las puedo presentar, porque no estoy a nivel del debate de esos grandes filósofos, la realidad. En un segundo libro, a lo mejor sí me gustaría eh, ya debatir un poco las ideas. Y en un tercero, probablemente hablar de una visión cosmopolita del futuro, de acuerdo a todo el aprendizaje y todo lo vivido, ¿verdad? Pero bueno, empiezo con Platón, luego con Aristóteles. En Aristóteles le analizo la ética Nicomaco y la Constitución de Atenas y la Politeía. Luego Cicerón tiene un libro muy interesante que se llama De República, de espacio, re, espacio, pública. ¿Qué significa república? República es la cosa pública. Y eso también es cosa que tienen que ver los políticos, que pues, de repente vienes aquí, entrevistas a algún político, no saben ni qué es una república y vivimos en una república, no saben qué es una democracia y vivimos en democracia, democracia disfrazadas. Pero son cosas básicas que deben de saber para poder querer gobernar. Si no saben esas cosas básicas, pregúntaselos cuando vengan, a ver si saben que es una república o que sí es. Ese tipo de preguntas para que trastabillen puedan ver cuáles son sus verdaderas intenciones con una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Van a decir que lo edite otra vez. Bueno, total, con Aristóteles, luego Cicerón, luego Marco Aurelio, algo del estoicismo de Marco Aurelio, de sus meditaciones,
San Agustín de Hipona es bien interesante con su Ciudad de Dios, decía que la justicia solo es divina y no terrenal, entonces existe una ciudad de Dios y allá seremos juzgados, no aquí. Esa es la base central del libro. Es un libro muy grande, interesante. San Agustín, más o menos San Agustín, ya vive como en el 300, 400 después de Cristo, ya empieza después la Edad Media. La Edad Media es una edad oscura en la humanidad. En la Edad Media, alta y baja Edad Media, no hay progreso, hay estancamiento. Casi no ves ningún filósofo, casi no veo nada ahí. Hasta Marsilio de Padua, como en el año 1200 y cacho, tiene un libro muy interesante que se llama El Defensor de la Paz, analizo el Defensor de la Paz. Empieza a independizar al clero del Estado. Lo que es del clero y lo que es del Estado. Y aquí hoy tenemos que aplicar justicia y luego ya se aplicará otra justicia en el cielo. Pero bueno, Marsilio de Padua es interesante con su El Defensor de la Paz, el Defensor de Pisicis, en italiano se llama. Eh, Maquiavelo es muy interesante. Analizo dos obras de Maquiavelo, El Príncipe de Maquiavelo, que ahí vemos un Maquiavelo pues, maquiavélico. De hecho, la palabra maquiavélico viene por Maquiavelo. Pues lo que dice es cómo llegar al poder y cómo conservarlo, si fue heredado el poder, si lo robaste el poder y demás. Le explica en su libro El Príncipe al príncipe, que era en ese entonces, era la familia Médicis en Italia, cómo tener un principado y cómo controlar y tener el control total, de acuerdo a toda su experiencia vivida. Y que sigue muy actual ese libro, Pues mira, ahorita. es que son conocimientos, habla de la interacción del humano con el poder, de cómo conservar y adquirir el poder. Puede ser pues, Sun Tzu y su arte de la guerra, pues, puede ser también algo así, pero son libros, como yo los veo más como catálogos, no es como algo profundo, ¿eh? No es tan profundo. Claro, es que Maquiavelo sí es, o sea, pero por ejemplo, si lees los discursos de Maquiavelo, está todavía mucho más interesante que El Príncipe, nomás que no es tan comentado. O sea, ahí te encuentras un Maquiavelo no maquiavélico, sino un maquiavélico aristotélico, un maquiavélico feliz, un maquiavelo que habla sobre las formas correctas de gobierno, las formas desviadas de gobierno, la tiranía, la anarquía, la democracia, la oligarquía, la aristocracia. O sea, es un Maquiavelo que te presenta ya el deber ser, no el cómo es la diferencia. Bueno, Maquiavelo y luego después ahí ya me empiezo a meter con los ingleses, con los franceses, con los holandeses, con Hobbes y es bien interesante. Hobbes tiene un libro que se llama El Leviatán, que dice que el Estado debe de monopolizar los temas de seguridad. O sea, es como si fuese un monstruo que está dando vuelta a la sociedad y debe de monopolizar los temas de seguridad. Las interacciones sociales debemos dejar que pasen, pero es el absolutismo, un estado fuerte. Hobbes, Hume es bien interesante, Locke es muy interesante, cuándo empieza la propiedad privada, la división de poderes, el Estado de Derecho. Eso preguntas a los políticos, ¿qué es el Estado de Derecho? Cuándo empieza la propiedad privada, el rule of law, el rule of law, cuándo empieza la división de poderes, por qué la división de poderes, por qué estamos divididos en tres poderes, primero se dividió en dos y luego en tres, por qué se dividió luego el judicial, que antes pertenecía al ejecutivo, por qué empieza todo eso. Es bien interesante toda esa historia y cualquier persona que quisiese gobernarnos debe tener las nociones básicas de estas definiciones. ¿Cómo puedes gobernar si no tienes la menor idea de dónde vienen los sistemas en los cuales te vas a regir? Entonces, bueno, es bien interesante cuando empiezas a ver todo eso, Descartes, bueno, eso ya es un poco más filosofía que política, pero también tiene la ética Spinoza, Descartes y su cogito ergo sum, o sea, pienso y luego existo, y luego llega Kant y nos revoluciona todo lo que decían los idealistas y los empiristas, y Kant nos mete con su crítica a la razón pura, nos mete a un punto en el que bueno, es la realidad, y bueno, es otro tema, y luego la fenomenología de Hegel, y bueno, y después de Hegel ya se desprende ahí un punto muy interesante, porque viene la ilustración, y la ilustración es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, muy, bueno, sobre todo en Occidente, muy importante. Fue pues, la Revolución Francesa, se empieza a independizar
Estados Unidos, las Américas, la revolución de Guillermo Lorange en Inglaterra. Pasan muchas cosas. Los ilustrados, las ideas de los ilustrados son todas estas personas que te digo que hicieron grandes obras. Esas eran las ideas de los ilustrados, que empezaron a encender la mente de la sociedad y empezó a cambiar. Caen las monarquías. Entonces, ¿quién iba a decir que podía caer un Luis XVI y una María Antonieta en Francia, en París? Entonces, la toma de la Bastilla, la creación de la guillotina y guillotín, que luego el gobierno de terror de guillotín. Los revolucionados fueron más sádicos que los monarcas que estaban antes. Entonces, de la ilustración podemos hablar otro podcast, ¿verdad? Pero es otro tema. Bueno, ahí se viene y se desprende algo bien interesante. Karl Marx, y su materialismo histórico, su materialismo dialéctico. Que básicamente lo que te dice es que las condiciones materiales condicionan cómo pensamos, cómo vivimos, lo que hacemos, lo que decimos. ¿A qué me refiero que las condiciones materiales nos condicionan? Pues imagínate, tienes que ir a trabajar, está a 60 grados, vas en el pecero, estás todo sudado, traes calor, traes flojera, tienes que irte 1 hora y media antes, no pasa el camión, te tienes que esperar que sigue porque te dejó, andas de mal humor, ¿no? La condición material tus condiciones te están, ¿cómo se llama? Te están limitando a lo que piensas, dices, haces, ¿verdad? A lo que crees, a tus creencias. Ese es el materialismo histórico. No veas a Marx como... Hace una crítica a la economía política bien interesante. O sea, en su libro El Capital es una crítica a la economía política, a la riqueza de las naciones de Adam Smith, al capitalismo, que el mercado se autorregula solo. Es bien interesante, es un libro que tiene muy profundo. Quieren muchos, quieren quieren ridicularizar a Marx, a Engels, a toda esa línea de pensamiento, desde todos hablando de que el socialismo, que el comunismo y el manifiesto comunista, y es un panfleto el manifiesto comunista, o sea, la investigación real, eso no es Marx, tal cual, o sea, es una ideología política y es un panfleto que viene, es un librito así, pero el Capital es una obra así. Entonces, ahí viene el Marx científico, el Marx metodológico, el Marx filósofo. Entonces, hay que leer realmente a profundidad y a detalle. No por eso estoy diciendo que soy socialista y comunista, no estoy diciendo nada al respecto, no se malentienda. Lo que estoy diciendo es que hay que entender, si quieres hablar del capital, pues entiende la postura de la crítica del capital. Quieres leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, que de ahí viene todo, pues lee el capital y contrasta ideas. Lee a Ricardo, lee a todos los economistas interesantes, a la escuela austriaca y demás. Entonces, bueno, ahí entonces viene Marx, viene Tocqueville, viene John Stuart Mill, el utilitarismo, que ahí, fíjese, viene en realidad el comunismo de Marx nunca ha sido aplicado en sí a un gobierno tal cual. Mira, siempre lo que más se acercó fueron los bolcheviques y bolcheviques allá, los leninistas allá en Rusia. Fue lo que más se acercó de esa revolución del proletariado de la que habló. Pero no se cumplió en Inglaterra. Él pensó que sí, su predicción era que se iba a cumplir en Inglaterra. Pero no, o sea, no me quiero meter tanto al tema del comunismo, socialismo, del capitalismo, de los ismos. Yo en este libro que estoy tratando de hacer, me falta más de un año, ¿verdad? O sea, porque no tengo ni tanto tiempo y pues estoy investigando, estoy leyendo. Cuando contesto una duda me salen 10 más. Luego trato de contestar cada una de esas dudas y me salen otras 10 y traigo 1000 dudas ahorita. Cuando antes nada más tenía una duda. Entonces decía, pues, ¿qué es política? Y luego, ¿qué es filosofía política? ¿Qué es doctrina política? ¿Qué es teoría política? Te empiezas a meter y en cada una encuentras 300 dudas. Entonces, cada vez estoy más confundido de lo que estaba al principio, es la realidad. Pero lo que sí te puedo decir, Santi, es que, bueno, de ahí de Marx empieza ya algo bien interesante. Y empiezan otros filósofos hasta llegar a Jürgen Habermas y John Stuart Mill, los existencialistas del siglo XX franceses, Michel Foucault, que es el filósofo del poder. Es muy interesante, o sea, pues sí, lees a Maquiavelo, el príncipe, a Sun Tzu, el arte de la guerra, lees a las 48 leyes del poder de Robert Greene y Maestría de Robert Greene y puedes leer todo eso, pero
son conocimientos muy, están interesantes, hay que leerlos. Yo ya los leí todos esos libros y es muy padres, muy padres. Los recomiendo a todo el mundo. Pero ya leer el estructuralismo del poder de Foucault, ya te estás metiendo a lo profundo. Ya te estás metiendo a unas visiones muy, muy a las ideas, a las estructuras de las ideas. De, simplemente Foucault dice que el conocimiento es, te lo narra como si fuesen, el conocimiento surge de la lucha entre dos instintos, que es que acabo de decir, y te lo significa como si fuesen dos espadas que chocan y las chispas que salen entre esas dos espadas, esas chispas es el conocimiento. Y las dos espadas, cada espada son instintos. Entonces, ya empiezas a profundizar. Eso es ya meterte ideas profundas. No quedarte esto es esto, y esto es esto, y así. Lo otro, pues, te presentan eh, formas de ver el mundo, pero no trae metodología. Esto ya es algo más metodológico. Bueno, leer a Nietzsche te cambia cualquier perspectiva de la realidad, te rompe todas las estructuras, rompe todo lo que hayas pensado y te hace ver un punto de vista totalmente diferente a como has estado pensando toda tu vida. Entonces, es bien interesante darte estos sopapos cuando te metes con estos pensadores que, que cambia tu percepción de cómo estamos organizados y cómo vivimos, y por qué vivimos como vivimos, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo a todo mundo que se meta a leer. Ahorita en estos tiempos, pues te la pasas en el Instagram, te la pasas en el TikTok y en el Twitter y en el YouTube. Está padre, yo también lo hago, la verdad, yo también gasto parte del día en redes sociales, pero sí hay que pararse un ratito a leer. ¿Por qué? Porque ahí es puro, se hace cuenta nada más la superficie, no estás escarbando nada. Al escarbar te das cuenta de la superficie, no para que tengas mejores respuestas, sino para que puedas hacer mejores preguntas. Perfecto, señor Mario. Pues esperamos su libro Me falta y más de un año. sí, pero Sí. de aquí a aquí otras dos invitaciones, a lo mejor ya A lo se mejor ya lo logra presentamos aquí. y venimos Sí. y lo platicamos aquí para ver todo lo que recabó, que usted crea que le puede servir a la sociedad un poco más sintetizado Sí. y se los dé a conocer. Sí. Porque como usted dice, para ir leyendo libros de filósofos tienes que ir desde el más básico para irte metiendo y metiendo y metiendo, Es que ninguno es en el básico, o más sea, profundo. por ejemplo, Platón. Hay una frase que dicen que toda la filosofía es un pie de página de Platón. O sea, bien interesante. Aristóteles es demasiado completo, abarca las 4 áreas de la filosofía, o sea, la estética, la ética, la lógica, abarca todo, o sea, la metafísica de Aristóteles es bien interesante. Pero bueno, no es que sean menos y más complejos, es que pues van cambiando las eras y cada vez van pasando los tiempos usan más referencias. Entonces, es como dijo tal, como dijo tal, como dijo tal, como dijo tal, como dijo tal. La otra vez yo estaba leyendo un artículo de un filósofo que se llama Deleuze, que estaba haciendo una crítica a, al, a cómo Nietzsche, a cómo, no me acuerdo si era de Luz, estaba haciendo una crítica a cómo Nietzsche interpretó, no, a cómo Foucault interpretó el superhombre de Nietzsche. O sea, para poder entender eso tienes que haber leído a estas 4 personas, que está bien difícil leerlas, y hay veces que leo libros que están en español y no los entiendo, no los entiendo. Digo, ¿qué amigo, qué me están diciendo? ¿Qué me están tratando de decir? Y tienes que ir para leer una página, leer un libro, para poder entender una hoja. Entonces, sí, está bien complicado. Es padre, es meterse a estos temas, te empieza a despertar cierta curiosidad, ciertas cosas, empiezas a darte cuenta, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Te empiezas a hacer más preguntas, no vas a tener más respuestas. ¿Por qué? Porque la verdad no llega, solo te acercas. Y ese es el camino, es la búsqueda del conocimiento al final del día en la filosofía. Por lo tanto, hay que buscar ese tema. O sea, te haces mejores preguntas. Oye, ¿por qué?
aquel político vive así, yo vivo así. Una pregunta. Y luego empiezas a profundizar, oye, pero es que hacen esto y todo, y esto. Y te empiezas a meter, pues, oye, canijo, hay que cambiar esto. Entonces, todo este tema bueno, a mí se me hace muy interesante y ojalá y la gente se interese por esos temas. Sí, y también deja un buen mensaje que es la importancia de la lectura, Sí, sí. que es algo muy importante, no solo en esta época, sino en todas, y cada vez que se tenga un tiempo es bueno dedicarlo también a la lectura. A la lectura, no nada más a ver videos. Ajá. Que también es padre, ¿verdad? También está padre, vean el podcast. Y entonces, señor Pedraza, pues yo le quiero dar las gracias por aceptar esta segunda invitación. Esperemos vengan muchas más en un futuro para seguir discutiendo más de estos temas. Y también ya que tenga un tiempo el gobierno entrante, también estaría padre discutirlo, a ver qué tal van esas propuestas